Estudios Superiores CTM Justo Sierra Reilly. Licenciatura en Derecho. Materia Derecho Civil 2, Obligaciones civiles y contratos. Proyecto integrador del segundo parcial, Obligaciones en los contratos y convenios en el estado de Yucatán. Nombre del profesor, Maestro en Derecho Procesal Civil José Ismael Canto Cam. Alumnos integrantes del equipo, Jamie Guadalupe Gómez Chuil y Francisco David Peche Echeverría. Junio del 2021. Introducción. El presente video tiene como finalidad el presentar los temas referentes al convenio, contrato y las obligaciones que emanan de estos, de una manera clara y concisa, de tal forma que el espectador pueda comprender los puntos planteados y a su vez pueda identificar, reconocer, analizar y aplicar la información que se expondrá a continuación, a través de casos en concreto para que así se pueda resaltar lo fundamental de los contratos, que forman parte del derecho patrimonial y que constituyen la base del derecho en general y del derecho civil. Planteamiento de los temas. Puntos principales. En primera instancia se analizarán los elementos esenciales y secundarios del convenio y del contrato, las aplicaciones de las obligaciones como actos principales y los artículos del Código Civil del Estado de Yucatán que sustentan la información. Como puntos principales del desarrollo del proyecto se definirá la importancia de las obligaciones de los contratos y convenios en el Código Civil del Estado de Yucatán, de acuerdo al orden de los siguientes puntos. En primera instancia, abordaremos los conceptos, seguido de las características, las aplicaciones jurídicas y por último el efecto de tutela de los contratos y convenios. Comencemos. Elementos esenciales y secundarios del convenio y del contrato. ¿Qué son los elementos esenciales? Los elementos esenciales son aquellos sin los cuales el contrato no puede existir. La falta de cualquiera de ellos determina la nulidad del contrato. Son, de acuerdo al artículo 1261 del Código Civil Federal, el consentimiento, el objeto y la causa. A estos elementos esenciales hay que añadir el de la forma en el supuesto de los denominados contratos formales. La relación jurídica obligatoria se compone de dos partes, la activa y la pasiva, que están integradas por dos sujetos. En la parte activa está el acreedor, el titular del crédito que tiene el poder jurídico de exigir el cumplimiento de la prestación. En la parte pasiva se encuentra el sujeto pasivo, obligado o deudor, que es aquel sobre quien recae el deber de prestación y la responsabilidad en caso de incumplimiento. Con los elementos esenciales y secundarios del convenio, encontramos en el artículo 1261 del Código Civil Federal que no hay contratos sino cuando concurren los requisitos siguientes. 1. Consentimiento de los contratantes. 2. Objeto cierto que sea materia del contrato. 3. Causa de la obligación que se establezca. Esto nos dice que el consentimiento, objeto y causa son los requisitos del contrato, a los que hay que añadir el requisito de forma en el supuesto de los contratos formales. Los requisitos que enumera el artículo 1261 son los elementos esenciales del contrato, puesto que su concurrencia es necesaria para que el propio contrato exista. Ahora bien, diferencias entre el contrato y el convenio. El convenio, como un acuerdo de voluntades, viene a representar el género, mientras que el contrato representa lo que es la especie. Los artículos 1792 y 1793 del Código Civil Federal disponen que el convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir modificaciones, mientras que el artículo 1793 nos refiere que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Como bien puede observarse, el texto transcrito de la ley distingue el contrato del convenio. Al primero se le atribuye la propiedad de dar nacimiento a una obligación.
en tanto que al convenio le deja como objeto la creación, transmisión, modificación o extinción de las obligaciones y derechos reales personales. La aplicación de las obligaciones como actos principales de los contratos o convenios nos remite a la doctrina, y establece que el fundamento de la obligatoriedad del contrato es que en sí mismo es una norma jurídica no general, sino que ésta es individualizada, que a su vez se apoya en una norma jurídica general, la que está contenida en el Código Civil, que a su vez ésta se apoya para formar su obligatoriedad. Artículos del Código Civil del Estado de Yucatán que sustentan la información. Los artículos aquí presentes son con los cuales se ha trabajado y por los que se ha logrado concretar una base certera respecto a lo que los contratos y convenios se refiere en el Estado de Yucatán. La importancia de las obligaciones de los contratos y convenios, y como se mencionó anteriormente, las características, las aplicaciones y el concepto del contrato y de los convenios han sido rescatados del Código Civil del Estado de Yucatán. Concepto de convenio y de contrato. En lo que a nuestro ordenamiento jurídico respecta, en su artículo 990, se dice que el convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Un concepto muy parecido al que hemos estado mencionando en diapositivas diferentes. Dentro de la terminología jurídica se ha hecho una distinción entre contratos y convenios. En sentido estricto, al contrato se le ha dejado la función positiva, es decir, el acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones, y al convenio, en el sentido estricto, le corresponde la función negativa de modificar o extinguir esos derechos y esas obligaciones. Ahora bien, para que el contrato sea válido, debe reunir las siguientes condiciones. Esto con fundamento en el artículo 991 de nuestro Código Civil. La primera fracción nos indica que la capacidad de los contratantes debe ser comprobada. Después, el mutuo consentimiento de estos. También que el objeto materia del contrato sea lícito y por último que se celebre con las conformidades que exige la ley. Es momento de abordar lo que se refiere a las características de los contratos. En los artículos 992, 993, 994 y 995 encontramos diversas características que componen a los contratos y a los convenios. En primera instancia nos dice el artículo 992 que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deban revestir una forma establecida por la ley. Después, el artículo consiguiente nos indica que la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al árbitro de uno de los contratantes, a excepción de los casos expresamente señalados por la ley. Después se continúa diciendo que si el obligado en un contrato dejare de cumplir su obligación, podrá el otro interesado exigir judicialmente el cumplimiento de lo convenido o la rescisión del contrato, y en uno o en otro caso el pago de daños y perjuicios. Y por último, en el artículo 995 nos indica que los derechos y obligaciones que resultan de los contratos pueden ser transmitidos entre vivos y por sucesión, si son puramente personales, por su naturaleza, por defecto del mismo contrato o por disposición de la ley. Ahora, en el objeto de los contratos, de igual forma encontramos otros artículos del Código Civil, en el cual el 119 nos dice que son objeto de los contratos la cosa que el obligado debe dar y el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Luego, en el 1020 nos dice que la cosa objeto del contrato debe de existir en la naturaleza, ser determinada o determinable en cuanto a su especie y estar dentro del comercio lícito.
Después, en el 1091 nos dice que las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato. Sin embargo, no puede ser la herencia de una persona viva aun cuando ésta preste su consentimiento. Y por último, en el 1022, el hecho positivo o negativo del objeto del contrato debe ser posible y debe ser lícito. Esto quiere decir que deba de existir y que deba de ser previsto por la ley. La aplicación de los contratos. Encontramos de igual forma en el artículo 1027, 1028 y 1029 consecutivamente que en los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas fuera de los casos expresamente previstos por la ley. Cuando la ley exige determinada forma para contrato, mientras que éste no revista, esa forma no será válido, salvo la disposición en contrato. Pero si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellos puede exigir que se dé al contrato la forma legal. Y por último, en el artículo 1029, cuando se exija la forma escrita en un contrato, los documentos relativos deben ser firmados por todas las personas a las cuales se imponga esa obligación. Cuando la persona que deba firmar un documento no supiera escribir, firmará por ella otra persona e imprimirá el interesado su huella digital. Estos artículos son importantes porque vemos ejemplos claros y concisos a lo que se refiere la aplicación de las obligaciones dentro de los contratos y los convenios. Conclusiones. Para finalizar este video, debemos dejar en claro que el contrato es la principal fuente de obligaciones, por ser realizado de manera cotidiana y tener importantes efectos patrimoniales y en muchos casos extrapatrimoniales. De igual forma, el acuerdo de voluntades que da nacimiento al contrato y vincula jurídicamente a las partes al crear o transferir derechos y obligaciones entre las mismas. Muchísimas gracias por su atención.